Boriboya, Bibocheche, o Barabobe o Baraobe. Este Odu tiene una historia singular, que es la historia del mejor amigo o el acompañante de Orúmila que lo traicionaba. Vamos a conversar sobre ella. ¿Por qué la traigo en este momento? Porque a veces nosotros tenemos que cambiar un poquito la forma en que vemos nuestro entorno cuando tiene este Odu. Orúmila tenía su acompañante, su mejor amigo, una persona de mucha confianza que se llamaba Ekulu. Ekulu siempre estaba al lado de él. Ekulu era hechicero, era un brujo, conocido como los Osho. Bueno, él tenía un gran poder, y el poder que tenía Ekulu era el poder de transfigurarse en remolino o tromba hacía movimientos donde se transformaba como tipo un remolino, pues, y podía llegar hasta el lugar y acababa con lo que él quisiera. Ekulu en determinado momento sintió demasiada envidia por todo lo que le llegaba a Orúmila, por toda aquella tensión que Orúmila atraía. Orúmila pasaba trabajo y situaciones adversas porque cada vez que Orúmila hacía un esbo, por ejemplo, para una familia, esta familia Ekulu llegaba en la noche, se convertía en remolino y destruía el bienestar que se había conseguido. En pocas palabras, Orúmila se sentía fracasado porque se estaba dando cuenta que todo lo que él hacía terminaba haciendo o no trayendo fruto o destruyéndose. Orúmila se sentía extremadamente mal. Para esto, Orúmila fue a adivinación. Fue con sus babalagus les vieron Baraobe y le dijeron que tuviera muchísimo cuidado con una persona de confianza que tenía cerca. Alguien que se pintaba de amigo, su cara era de amigo, pero su corazón reflejaba el peligro o era de enemigo. Orúmila no sabía realmente quién era, porque él nunca sospechaba en Ekulu, porque Ekulu sí se mostraba como un gran amigo de él. A Orúmila se le pidió que hiciera esbo. Entre los esboses se le dijo que hiciera varios sacrificios. En la puerta de su casa pusiera un plato con ceniza, pero también le dijeron que cambiara su vestimenta a una vestimenta colorida. Ahora, ¿por qué esto se lo dijo Ifá? ¿Por qué los babalaguas le indicaron que él cambiara de vestimenta? Porque Ekulu se había dado la tarea de colocar en su ropa una especie de brillante, algo brillante que cuando él caminaba en la noche dentro de su casa, desde su casa podía observar los movimientos de Orúmila. Lo tenía totalmente vigilado. Orúmila pues lo hizo, sacrificó su ropa, utilizó ropa de colores, hizo los sacrificios prescritos, utilizó la ceniza y la colocó afuera. Pasa llegada la noche, Ekulu trataba de observar a Orúmila y se sentía confundido porque no lo podía ver, no podía divisar, no había aquel brillo, aquel destello de brillo que él podía ver donde estaba Orúmila dentro de su casa o palacio. Ekulu decidió transfigurarse en un tipo de huracán, no de huracán, en un remolino, para acercarse a la casa de él. Pero Orúmila había hecho esbo con Eshu, porque también dentro de los esbozos prescritos era hacer esbo con Eshu. Eshu se dirigió directamente al remolino. Eshu sabía las intenciones de Ekulu, pero sin embargo Eshu le pregunta que hacia dónde se dirigía. Ekulu, transfigurado en remolino, le respondió a Eshu que él iba a casa de su gran amigo, que él no iba a hacer daño, que él iba con muy buenas intenciones. Entonces Eshu le dijo, bueno, sigue conmigo, yo te voy a mostrar el camino, vente conmigo y vamos a casa de Orúmila. Pero Eshu transformó ese plato de ceniza, es decir, que hacia la vista se veía como un tablero con Iyerosu. Ekulu tenía como tabú la ceniza, era un gran tabú para él. Y así mismo fue remolino andando atrás de Eshu hasta que llega y toca la ceniza, y cuando toca la ceniza, que absorbe toda la ceniza, se empieza a descomponer y pierde los brazos, pierde las piernas y cae desarmado en el piso. En la mañana, cuando Orúmila abre la puerta, se da cuenta que sobre el plato está el cuerpo de Ekulu, demostrándole Ifá realmente quién era su peor enemigo. Ifá nos indica con esta historia, y comienzo por ella, porque muchos nosotros los seres humanos vivimos falsas
Y vivimos ilusiones con amistades, con personas que podemos tener alrededor y nos muestran una cara y terminan siendo nuestros más grandes enemigos, terminan destruyéndoles las cosas. Aquella persona que se ve en Obara Bobbe, debe cuidarse muchísimo de esto. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender a ver a más a profundidad. Y Fa indica que la persona tiene que ver más lo que hay adentro. Pero para poder observar lo que hay adentro, primero tiene que haber un cambio en uno mismo. Porque Obara Bobbe nos llama a eso, a tener un cambio y no sentirte ciego entre las cosas que están sucediendo alrededor. Ya que Obara Bobbe te dice, tienes que tener cuidado de lo que existe en el corazón de las personas que tienen alrededor tuyo. Así te muestren la cara que te muestres. Por eso es que es importante en Ifá hacer Ebu. Es importante en Ifá cuidarnos a quien le damos entrada a nuestra posesión. A veces llega la persona en este Odum y se siente defraudada, se siente mal y piensan que es el error en los sacrificios o error en lo que ha hecho, y realmente aquí es que alguien se está encargando de destruir todo lo que tú estás construyendo. Mientras tú construyes, alguien te está destruyendo lo tuyo. Y seguramente muchas personas ya lo vivieron dentro de este otro, pero hay personas que lo están viviendo en este momento, que esto le va a servir muchísimo. Y Fa indica que no es que te hagas tú de tus propias manos contra todo el mundo o que todos son tus enemigos. Es que si tú estás viviendo esta posición el día de hoy, tienes que estar claro que Obara Bobbe vino a tu vida a decirte, Señor, las situaciones negativas o lo que tú estás dando no se está haciendo por el simple motivo que hay alguien empeñado en destruir todo lo que tú construyes. Y ese alguien que está destruyendo todo lo que tú construyes, lamentándolo mucho, es una persona cercana a usted. Como también este otro te enseña, basado en esta historia, que Eshu se va a encargar. Eshu es el gran compañero de este otro. O Eshu es el gran compañero de la persona que se le ve revelado a este otro. Y Eshu es aquel que te va a enseñar la verdadera cara de ese enemigo, de esa persona de mal corazón, de esa persona que te ha querido hacer daño. Ahora, fíjate que es tan sabio Ifá que sabe que tú no eres capaz de dañarlo por ti mismo. O sea, tus ojos te enseñan, tu Ori te está enseñando otra cosa. Por eso es que Eshu se va a encargar de estos enemigos. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo con este otro importantísimo, que es el cambio interno. Este otro tiene que pasar la persona por un cambio interno, ya que la persona tiene que, de una manera, tratar de sacar de adentro, de lo más profundo de su ser, la espiritualidad que han querido apagar. Porque Obara Bobbe siempre, en su mayoría, le quieren o le apagaron esa espiritualidad. Es por eso que Obara Bobbe se defrauda muchas veces del mundo exterior, incluso de la religión. Se siente defraudado. Obara Bobbe dice, Ifá, dice Orúmila, usted tiene que prender ese poder interno que tiene en Ori. Porque usted vino definitivamente a esta tierra, ese Ori vino a esta tierra, a la dedicación energética con todos los orishas y con Orúmila, por supuesto. Y si eres hombre, ser babalagua, ¿me entiendes? Dice Ifá, por Obara Bobbe, la persona no puede dejar apagar su propia luz, porque aquí siempre quieren apagar su luz, o como el caso de la historia, quieren brillar con luz ajena y no la dejan brillar por luz propia. Y es por eso que Obara Bobbe tiende normalmente a vivir problemas nerviosos. Estos problemas nerviosos no vienen más que por la preocupación de lo que va a suceder el día de mañana, el día de pasado mañana, y como sabe o siente que no va a haber un paso firme o algo sólido en su vida de realmente de crecimiento, la persona llega incluso a deprimirse. Y estas grandes depresiones pueden crear un daño fuerte en su vida. Así que si usted está en estos momentos en depresión, si usted es Obara Bobbe y está en estos momentos se siente sin ganas, sin ánimo de salir adelante, si su mente su Ori le está de esta manera como enseñando algo que no va, es momento de hacer Ebu para salir de la parte negativa de Obara Bobbe y obviamente caer en lo positivo.
porque déjeme decirte que no hay persona que llegue para salvar la humanidad con las grandes capacidades, no las hay que no sea, o sea, mejor que Obara Bobbe. Y discúlpeme el mal uso de las palabras para llegar a este término. Pero en realidad, le digo honestamente, usted no puede permitir que le apaguen su luz. Usted no puede permitir caerse o no se puede dar permiso de caerse en depresión. Usted no se puede dar permiso porque es que usted tiene una misión en esta vida. Las personas marcadas bajo este Odu tienen una misión en esta vida y la misión que tienen en esta vida es salvar la humanidad. Es por ello que si ustedes entran a profundo en este Odu, se dan cuenta que este Odu se batalá en varias historias de los enemigos que lo rodeaban. ¿Y quién lo salvó? Eshu. Este Odu habla de un famoso Ebo que se llama Ebo Apayerú, pero eso no lo quiero nombrar aquí porque yo voy a hacer un programa sobre el Ebo Apayerú y su verdadero significado. Ahora, este Odu también dice las grandes traiciones a la tradición. Porque ¿qué pasa con Barabobbe? Barabobbe llega a un punto donde le enseñan un panorama y la Barabobbe confía demasiado. La persona por este Odu confía muchísimo en el panorama que le enseñan y cuando se adentra, lo vive, lo siente, en ese momento se lo apagan. ¡Pum! Eso no existe. Y fueron engañados. Y cuando tratan de retornar, pierden una gran posición o prefieren no retornar y quedan en ese vacío personal e incluso espiritual. Y si no lo creen, vayan, en mi canal está Oreja no pasa cabeza, la verdadera historia, o una de las historias, porque es feo decir la verdadera, está la historia de por qué sale ese dicho, oreja no pasa cabeza, y lo ven tranquilamente. Ahora, ¿qué debemos nosotros buscar? En este Odun habla mucho del poder de Ainá, el poder del fuego, que reviva, que hace revivir, la espiritualidad y que ataca a los ayacunes, que ataca las negatividades. Siempre ten una luz. La luz, por ejemplo, en el caso de nosotros, la regla de 8, no utilizamos, pero deberíamos utilizar lámparas. Por eso tienes que aprender a hacer lámparas. Poner una lámpara a Eshu, cuando tú sientas tu casa pesada, eso es Barabobbe, le pones su lámpara a Eshu, pero siempre tiene que vigilarle. Ese es el asunto, que uno no puede descuidar las lámparas. Al menos que tenga un espacio, un terreno. Y puedes también dejar alrededor del terreno lámparas de aceite. ¿Ok? ¿Esto para qué? Porque esto es lo que va a hacer sentir esa candela, esa luz, es la que va a evitar que las negatividades lleguen a tu vida. Que las cosas negativas lleguen a tu vida. ¿Me entiendes? A querer atacarte, a querer hacerte daño. Ahora fíjate, ¿no? Hay un secreto de Barabobbe que es un secreto de vida. Barabobbe, antes de venir y partir a la tierra, se le dijo que hiciera ese determinado sacrificio, pero que estos sacrificios lo hiciera a crédito, pidiera las cosas prestadas para luego cancelarlas. Y él lo hizo tal cual, pero también se le dijo que al llegar a la tierra se convirtiera en un deudor. Tú dirás, ¿qué locura es esta? Esto es más que todo para los religiosos, que tengan este odio y sientan que no han avanzado. Esto lo va a ayudar a avanzar esta historia. Por eso que esto va a ayudarle en su cambio conductual. Barabobbe llega a la tierra. Al llegar a la tierra, empieza con su misión de convertirse en deudor. Obviamente hay unos sacrificios que tienes que hacer en la tierra y para ello necesitaba una gallina y otros elementos. Y fue al lugar donde vendía las gallinas. Y le dijo al que vendía las gallinas que él necesitaba una adie y necesitaba ciertos elementos. Que se lo diera. Cuando le fue a cobrar, él le dijo, no, yo no tengo dinero para pagártelo. Pero yo te lo voy a pagar con consulta. Y te voy a consultar y te voy a ayudar a que tu negocio sea próspero. Pero recuerden que le dije que él hizo Ebo en el cielo y Ebo lo hizo con Eshu. El Ebo lo hizo con Eshu. Entonces, estando ya con las primeras deudas, las personas necesitaban realmente, empezaron a creer en él y aquel que le tenía deuda, con quien tenía deuda, fueron a casa de Barabobbe a consultarse. Y obviamente que aquellos que se consultaban iban a rendirle homenaje a Eshu. Y Eshu estaba muy contento. También se le dijo un día, haz sacrificio con Eshu. Y fue a buscar los materiales de sacrificio con Eshu a otro sitio y creó otra deuda. Y cuando iban a pagar, le dijo, no se preocupe, que Ifá a usted lo va a recompensar. Y Eshu usted lo va a recompensar. Vaya a mi casa,
porque usted está haciendo sacrificio para Ifá. Así respondía él. Claro, se ve ilógico a la sociedad que vivimos actualmente, por supuesto. Pero vamos para la profundidad del tema. Entonces, esta gente, cuando iban a su casa a cobrarle, se encontraban con Eshu. Y Eshu le cambiaba el pensamiento. Y en vez de ellos cobrarle, ¿qué hacían? Se consultaban con él. Y conocieron, y así se dio a conocer, y así fue creciendo, 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 creciendo. Se hizo tan popular, estable económicamente, pero comenzó como deudor. Ahora, yo digo esto porque, señores, muchos de nosotros, bueno, por lo menos muchos comenzamos apoyándonos con lo poquito que teníamos en la mano. Muchas de las cosas, los proyectos de la vida los tenemos que comenzar a apoyarnos con lo poquito que tenemos en la mano. O para Bobbe ya te está diciendo con este otro que tú no te puedes quedar esperando. Esperar tener todo para poder hacer algo. Tú no eres, para Bobbe no se puede sentar a decir no tengo dinero. No, señor. Usted se tiene que convertir en deudor. Y no estoy hablando solo de Ifá. Si usted tiene magia en sus manos, si usted tiene conocimiento en un tema que pueda beneficiar al otro, ahí puede existir el intercambio. No tengas miedo e inténtalo. Por ejemplo, mira, le voy a llevar a Eshu. Fíjate, te estoy hablando para el sacrificio a los orishas. Vamos a suponer que tú no tienes ninguna consagración, pero lo tienes en Ogofacán y Kofafún. Le voy a llevar a Eshu 3 guayabas y 3 sardinas. Busca la manera de cómo te llevas esas 3 guayabas y esas 3 sardinas dejando deuda y pónsela a Eshu. Y verás el tremendo esbo que estás haciendo. Parece una locura, pero es el esbo. Ahora, lo que sí tienes que entender es que tienes que hacer un lazo de compromiso entre aquel que está siendo el deudor contigo, el que te está creando la deuda. Tienes que hacer un lazo donde tú puedas ofrecer un servicio. En este orden indica, usted se tiene que dar a conocer, no se puede trancar en una casa. Y a veces el secreto de darse a conocer es creando estos tipos de vínculos donde también te necesiten a ti para cualquier beneficio que pueda pagar lo que te llevaste o lo que necesitas. Pagando lo que te llevaste, consigues inmediatamente que alguien te observe. Y resulta ser que vamos a suponer que pintaste una reja. Humildemente, ¿cuál es el problema? Después que pintaste la reja, el vecino vio que pintaste la reja y que pintas bonito. Y ese vecino, ¿qué te dijo? ¿Cuánto me cobra para pintar la mía? Pero nadie sabía hasta ese momento que tú la pintaste que tú podías pintarle las rejas a todo el mundo y que sabías utilizar y sabías pintar, trabajar con este tipo de pintura. Entonces, es ahí donde yo quiero que ustedes marquen la diferencia. Porque Obara Obbe tiene que marcar la diferencia, señores. Y es por eso que yo le hago tanto énfasis en este punto. Porque a veces nos quedamos deprimidos diciendo, ¿cómo voy a dar yo un paso? ¿Cómo voy a dar yo otro paso? Y los entiendo como ser humano, porque yo vivo y padezco igual que ustedes. ¿O es que usted cree que ese cuento de que uno, porque es babalago y mira esto? No, 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 no. Soy de carne viva como ustedes, lloro igual que ustedes, sufro igual que ustedes, paso por situaciones con ustedes, pero me ayudo. ¿Cómo me ayudo? Con Ifá. ¿Cómo me ayudo? Siguiendo y con los cambios conductuales. Entonces, con el esbo conductual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que quiero es que ustedes lo vean, que lo sientan Ifá, sientan estos consejos. Ahora yo me quedo, no tengo nada, me deprimo, me siento mal, no salgo adelante, ahorita no tengo ni para vestirme. Sí, es verdad, pero no, tú eres un barabobbe. Y un barabobbe, endeudarse es el comienzo para un crecimiento. Y ese crecimiento te va a llevar al reconocimiento. Y ese reconocimiento te va a llevar a la grandeza. Sea cual sea el tipo de grandeza que tú estás buscando. Obvio, les voy a decir algo para que no digan que le di una mala enseñanza. Tú te endeudas porque tienes la capacidad de ofrecer algo. Es decir, tu servicio. Yo no me voy a endeudar para no hacer nada. En la historia se endeudó para ofrecer el servicio de Ifá. Es decir, que la otra parte obtiene un beneficio. Lo quiero dejar claro para que entiendan o no malinterpreten lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, cuídense de los grandes peligros que pueden existir en su vida. Pero hay males, ¿sabes el dicho no hay mal que por bien no venga? Bueno, hay males
cosas negativas que pueden suceder en tu vida que terminan convirtiéndose en algo positivo. Obara Obbe, Ifá, mejor dicho, Orunmila, iba a ir a una tierra llamada Udo. Para dirigirse a esta tierra, Orunmila hizo indagación con sus babalaguas y sus babalaguas le dijeron que tuviese paciencia, que tuviese muchísimo cuidado, pero sobre todo, que hiciera Ebu con Eshu para que nunca Eshu le diera la espalda. Pero que tuviera muchísimo cuidado con incidentes y que guardara la calma. Él emprendió su viaje en búsqueda de éxito a esa tierra. Llegó a un lugar donde se hospedó. Él se dirigió al día siguiente hacia el mercado. Al dirigirse hacia el mercado, él se fue con una daga, con un tipo daga o una espada o algo que era filoso y se lo monta aquí en el hombro. Y él va caminando con su daga y va caminando hacia el mercado porque no conocía a la gente de ahí. Paralelamente a esto, el rey de ese pueblo tenía una hija mayor. Esta hija mayor no había podido tener hijos. Esta hija mayor era divorciada, o sea, ya había perdido un matrimonio, había tenido un matrimonio, pero se había separado por X circunstancias. Ella siempre iba al mercado y la hija del rey va al mercado. Llega hasta el mercado. Cuando llega al mercado, resulta que Orunmila, sin querer, voltea y al voltear con la punta de la daga, le parte la cabeza a la hija del rey, sangrando de una manera impresionante. Orunmila la toma, le empieza a mantener su cabeza, ¿sabes? A curarla y a evitar que sangrara, pero los guardianes del rey lo toman preso a él, lo apresan y se llevan al rey, lo llevan delante del rey. Y el rey al verlo, Lobba, le pregunta qué estaba haciendo en el pueblo. Le dice que lamentándolo mucho fue un error y le pidió disculpas a Lobba por el error que cometió. Y el Lobba le dijo que lamentándolo mucho yo, métanlo preso. Ténganlo preso y vas a estar apresado hasta que mi hija se cure y vas a ser el que la cure, porque él le dijo que era babalago y todo esto. Bueno, Orunmila se esmeró a curar a la princesa. Todos los días le lavaba la herida, todos los días la acomodaba, todos los días la cuidaba. Y al pasar el tiempo, esta princesa empezó a crecer el sentimiento entre ellos dos. Este sentimiento que creció entre ellos dos se fue profundizando cada vez más hasta el momento que quedó embarazada. Cuando quedó embarazada, las sirvientes o las ayudantes del rey y los ayudantes del rey le explican lo que está sucediendo y mandan a llamarlos a los dos otra vez. Y le dicen a Orunmila dice que lo disculpe, pero bueno, que él se enamoró de ella y la quiere tomar como esposa. El rey estaba entre molesto y alegre a la vez. ¿Por qué? Porque su hija, por un lado, al fin le iba a dar un descendiente, siendo la hija mayor era importantísimo esto. Pero por otro lado, bueno, él sentía que lo habían defraudado, ¿no? Pero decidió mantenerlo juntos y tomó a Orunmila como una persona de confianza dentro del palacio. Entonces ya vimos esa transformación, que cuando vienes de la cárcel, o sea, de una situación negativa, inmediatamente pasó a una gran posición. Y cuando digo que tomó una gran posición, es que Orunmila se convirtió en el adivino del rey y una posición grande dentro del palacio, en fin. Pero ¿qué pasa cuando uno toma una gran posición? ¿Qué es lo que viene? La envidia. Porque eres un desconocido que estás tomando una posición que te está dando el rey cuando no te la mereces. No te la ganaste. Como yo, que tengo años aquí en mi trabajo y sí me la gané. Para que ustedes vayan transformando la historia en su verdad. Porque ustedes saben su verdad. Resulta ser que estos señores empezaron a planificar cómo deshacerse de Orunmila. Entre eso empezaron a incluir venenos, metieron también enfermedades como la lepra, todo eso, ¿para qué? Para en el momento de tener a Orunmila cerca, inocularle esta enfermedad o incluso matarlo con algunos venenos que soltaban las ranas. Bueno, ellos prepararon todo un plan para acabar con él. Orunmila estaba durmiendo y durmiendo. Viene a su vida, viene en la noche un sueño, o sea, le empezó a soñar, pero lo que vino fue una pesadilla que lo levantó de golpe. Un Barabobbe tiene que estar muy pendiente de sus sueños. Y Orunmila, esta pesadilla, vio cómo él tenía que irse o tenía que huir de ahí.
Orúmila le dice a su esposa, recoge a la princesa, recoge todo y nos vamos. Y empezaron a correr por el bosque. Pero estaba lloviendo, había mucha lluvia. ¿Qué pasa? Que cuando tú corres y te internas en el bosque, y hay mucha lluvia, muchas veces esta lluvia se ve cubierta por el agua. Entonces era difícil para ellos, cuando ellos iban a atacar, los que vieron que no estaban ahí, cuando lo tenían que perseguir hasta cierto punto consiguieron las huellas. Y en ese punto estaba Eshu. Recuerden que se obó con Eshu. Y Eshu le dice, ¿ustedes a quién están buscando? No, a Orúmila, que anda corriendo con la isla preciosa, pero vénganse por aquí. Orúmila, y ellos se lo trajo. Claro, Orúmila seguía corriendo y estaba preocupado porque no sabía qué hacer. Orúmila llegó incluso hasta muy cerca del río, pero como había lluvia, el río había crecido y no podía pasar el río de ese pueblo con su mujer porque la ponía en peligro. Mientras tanto, esta lluvia que se había creado, que la había creado Eshu, así lo dice la historia, obligó a estas personas, a los enemigos, a buscar refugio. Pero no había refugio porque Eshu los llevó a un lugar abierto. Entonces ellos, para no mojarse, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron los sacos y se lo pusieron ¿en dónde? En la cabeza. ¿Qué pasaba? Que cuando la lluvia traspasaba el saco, las gotas tocaban el veneno. Las gotas tocaban todo lo que estaba infectado. Entonces estos enemigos de Orúmila, la lluvia lo fue envenenando a sí mismo porque se les regó en todo el cuerpo. Y así es como cayeron estos enemigos de Orúmila en el piso. ¿Ve? Y así también fue cuando Eshu se le apareció a Orúmila y le dijo, ya no hay peligro, devuélvete a la tierra. Y él se volvió y vieron a sus enemigos, sus traidores, las personas que querían destruirlo, los envidiosos, lo vieron en el piso. Y Orúmila pudo vivir tranquilo. ¿Qué nos está enseñando Ifá? Ifá primero lo que nos está enseñando es que uno a veces pasa por situaciones adversas que cree que son negativas para uno y hay que tener cuidado, porque yo no le voy a decir a usted caer en la cárcel es favorable, no. Pero dice que habrán personas que van a llegar a tu vida de una forma muy, o personas que llegaron en tu vida de una forma muy de golpe, muy extraña, con situaciones donde tú incluso tienes culpabilidad y terminan siendo pareja y terminan generando el crecimiento de tu vida. Por eso es que es importante el respeto en Obara Bobby. Por eso es que es importante tener feliz, en el caso que seas hombre, a tu Obini. Y también es importante que nos está dejando esta historia, es que deben recordar que cuando tú crezcas hay muchas personas que no les gusta. El gran problema es que no es la envidia solamente, es lo que pueden atentar en tu contra. Por eso que tienes que tener a tu favor a Eshu. Hazle caso a tus sueños, hazle caso a tu bebé, hazle caso a la espiritualidad. Dice, cuando estés en peligro, los sueños llegarán a tu vida, pero tienes que aceptarlo y tomar decisiones en ese momento. Dice Obara Bobbe también con esta historia que te estoy narrando, de que tus enemigos serán víctimas de su propia malicia, de que no trates de desenredar absolutamente nada. Ellos van a ser víctimas de su propio veneno, de su propia enfermedad. Dice Obara Bobbe, tienes que cuidar muchísimo la piel, tienes que cuidarte de las enfermedades. Dice Obara Bobbe, la lluvia es la que destruirá a tus enemigos. Es decir, la lluvia es la que cubrirá tus pasos. Por eso es que tienes que respetar bastante la lluvia. Y también incluso en Obara Bobbe, recuérdense algo, todo el que Obara Bobbe debe respetar, a Olorum a las 12 y a las 12, pero nosotros lo conocemos en un camino en nuestra regla de 8 con respecto a Batalá. ¿Me entiendes? 12 de la noche, 12 del mediodía, no llevar sol directamente. Eso es importante. Por supuesto que todo esto va a ser parte de una historia. Pero yo les estoy trayendo historias nuevas también para que ustedes complementen la que ya existe y la tengan ahí dentro de su archivo y aquel que es Obara Bobbe la escuche por primera vez. Ahora, Obara Bobbe, uno de los grandes problemas que tiene Obara Bobbe, que podría decir que es lo que busca, porque aquí el maíz, hay una historia donde el maíz vino del cielo a la tierra y vino desnudo, sin ningún grano, sin nada. Y fue al maíz que se le aconsejó hacer esbo, y el maíz, por haber hecho esbo en la tierra, pudo tener hijos. Fue cuando se casó con el granjero Manferefún Orishaoko. Manferefún hecho, ya te lo dije. Entonces el granjero, y a través de todo lo que él hizo, empezó a tener más de 200 hijos y nació el ropaje que cubre el maíz. Por eso es que es importante en este odo destacar que este es un odo donde si nosotros hacemos el esbo correcto, vamos a tener un gran crecimiento como lo tuvo el maíz, como lo tuvo la mazorca, que tiene grandes trajes y tiene muchísimos trajes encima.
¿Me entiendes? Si nosotros logramos hacer los esboces correctos, pero es mejor aún el verdadero esboce, el esboce conductual. Osvara Bobbe también nos enseña a tener limitaciones, a aprender a poner limitaciones en nuestras vidas y poner limitaciones a las demás personas. Por supuesto, tenemos que entender que nuestro derecho va a llegar donde comienzan los derechos del otro. Es por ello que tenemos que evitar invadir espacios que no son de nosotros y respetar los espacios ajenos. Aquí en este orden, si tú tienes Osvara Bobbe, trata de mantenerte equilibrado en tu casa religiosa. Trata de no buscar brincar de casa en casa y mantener lo más estable posible. Porque Fatih Indiki te enseña que hay que evitar grandes guerras que pueden sufrir o puedes sufrir gracias a qué? Gracias a que pasas de un lugar a otro. Hay un refrán muy importante que dice aquí: las paredes tienen oídos. Recuerden algo, esto es totalmente cierto, pero esto viene a raíz del pataqueo, una historia que está en nuestra regla de 8 en donde el rey estaba enfermo y fueron a curar al rey los babalawos, mandaron a buscar a los aguas y los babalawos, y el cuarto del rey daba hacia por el bosque. Pero se escuchaba todo. Ellos hicieron los ceremoniales completos que tenían que hacer para curar al rey y los niños estaban del otro lado. ¿Y qué hacían los niños cuando ellos salieron de ese cuarto? Encontraron a los niños haciendo y diciendo lo mismo que ellos. Entonces, Osvara Bobbe, por un lado, te está diciendo: ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que comunicas, que puede estar siendo escuchado. Obviamente no está mal que aprendan los niños, pero hay momentos y etapas para que haya un aprendizaje en un niño. Entonces ya automáticamente nosotros tenemos que tomar en nuestra vida bajo un punto de vista. Y este punto de vista es: ¿qué están escuchando ellos? ¿Bajo qué están aprendiendo ellos? Porque nosotros como seres humanos tendremos momentos de ira, momentos de rabia, donde descargaremos nuestra negatividad sobre algún problema. Incluso cuando estás hablando en teléfono, le gritarás a alguien porque tienes un problema. X, Y, Z, somos humanos. Pero entonces, si tu hijo te escucha, ¿qué va a buscar? Imitar el comportamiento. Entonces hay que tener cuidado de nuestro comportamiento frente a los niños. Las paredes tienen oídos, quiere decir que nosotros estamos siendo escuchados por los demás y que somos importantes o podemos ser guías para otros que van de una forma a copiar nuestro comportamiento. Por eso Osvara Bobbe tiene que limitarse a muchas cosas, incluso dentro del hogar con los niños, y mantener silencio, porque también lo podemos llevar a la parte negativa. Dice Osvara Bobbe: te puede estar escuchando para utilizar tu propia energía o tus propios conocimientos que mañana pueden ser utilizados en tu contra. Valga repetido veces utilizado, utilizados en tu contra. Eso también lo habla Osvara Bobbe. Por eso es que las paredes tienen oídos, prestarle muchísima atención. Hay que adorar muchísimo, respetar a Shango, pero sobre todo hay que atender su propio orí, refrescar su propio orí, hacer mucho ebo en su orí. Osvara Bobbe tiene que mantener su sistema nervioso estable, ¿me entiendes? Para que no te deje caer en depresión, para que no te deje tomar decisiones negativas. Entonces, por eso también Obatalá es importante en tu vida. Eso es importante en tu vida. Cuando te hablé de respetar los espacios de los demás, no es más porque el camino de Ochun y Changó. ¿Me comprendes? Entonces son todas estas historias que lo que quieren dejar es un mensaje de aprendizaje en la vida de todos nosotros, que debemos aprender a respetar, debemos aprender a crecer, debemos aprender con nuestras propias manos a hacernos grandes, y lo podemos hacer. Tú te puedes hacer grande. Uno de los problemas que tiene Osvara Bobbe es incluso las mujeres con este orden, es el problema si no has tenido hijos para tener hijos. ¿Entiendes? Aquí dice que hay que hacer el esbo para tener hijos. Hay que buscar a Oshun que nos ayude, incluso en Osvara Bobbe, importantísimo, buscar a Oshun que nos ayude para poder tener hijos, ¿ves? Poder dejar descendencia. Ahora, todo va a estar siempre en función de la forma como este otro llegó a su vida es en su lado positivo, su lado negativo, si de una manera, qué tipo de voz se has hecho, incluso cuál es su orilla, la batori, en el caso de nosotros en la regla de 8, es importante, pero esto te va a ayudar a guiar y a tener algunos cambios que te van a servir muchísimo, sé que sí. Y es la idea con respecto a este video. Aquí faltan historias, pero voy a dejar algunas de historias dependiendo cómo se comporte el video. Bendiciones a todos y voy cheche.